Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, profesor Javier del Estado del Río. Ah, bueno, vamos ahora a ver el verbo, el tiempo aoristo, ¿verdad? Seguimos en el modo indicativo. Estamos en la voz activa en el modo indicativo. Ya vimos presente, imperfecto, futuro, y ahora vamos a ver el aoristo, ¿verdad? El aoristo, como el imperfecto y como el pluscuamperfecto, tiene aumento, ¿verdad? Aumento. El aumento consiste en la letra epsilon que se pone antes de la raíz verbal, un prefijo. Entonces ya nos habíamos enfrentado con el aumento en el tiempo copretérito o imperfecto. Bueno, pues también el auristo, que es el pasado. El auristo es el pasado simple. En algunas gramáticas se llama así, pasado simple. Y representa o describe una acción hecha en el pasado, iniciada y terminada en el pasado, ¿verdad? No como el imperfecto que se refiere a otra acción, ¿verdad? Yo comía, yo dormía, yo soñaba. No, el auristo es una acción empezada y terminada. Yo comí, yo paseé, yo comí, etcétera, ¿no? Bueno, y la terminación se distingue por el sigma alfa. Es digamos, es que es la característica de terminación del aoristo. Sigma alfa, aunque hay que fijarse en la tercera persona del singular. ¿eh? Es C la terminación, C, pero todas las demás es A. Entonces, la primera persona del singular es Elisa, Elisa. Yo desaté, tal cual. ¿Mm? Elisas, tú desataste. Elisas. Elise, él o ella desató. Elisamen, nosotros desatamos. Elísate, ustedes desataron. Elisan, ellos o ellas desataron. Aquí, bueno, fuera de las terminaciones, que es lo que nos vamos a aprender, hay que ver que el acento cambia. Elisa es una proparoxítona, una esdrújula, le decimos en español. Elisas es una también proparoxítona, Elise también. Elisamen también es una proparoxítona, ¿verdad? Lisamen, son tres. Aquí está en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Y en griego, ¿por qué se movió el acento? Porque en griego no hay, ¿cómo se llama en español? Sobresdrújulas, que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Eso no puede darse en griego nunca. Entonces, tenemos que mover el acento para seguir teniendo una palabra proparoxito o esdrújula. Elisamen, Elísate y Elisan. ¿Por qué aquí vuelve a cambiar el acento? Porque la terminación es una sílaba, simplemente. En cambio, aquí la terminación son dos sílabas, sa, te. Lo mismo aquí, sa, men. Son dos sílabas, entonces tuvimos que correr el acento. La regla es, en griego no hay palabras sobresdrújulas. Entonces se mueve el acento. Elisas, Elisas, Elise, Elísame, Elísate, Elisa. Elisa, Elisas, Elise, Elísame, Elísate, Elisa. Así hay que aprenderse, ¿Es ¿verdad? yo desaté, Sí, Javier? sí, La primera. yo desaté, tú desataste, él o ella desató, nosotros desatamos, ustedes desataron, ellos o ellas desataron. Tal cual. Bueno,
Maestro, Entonces, eh, ¿por qué no tiene la A en la tercera persona? quién sabe, pero así hace, ¿eh? El- por eso hay que tener cuidado. También hace así el imperfecto, ¿verdad? Vamos a recordar el imperfecto con la gramática griega, lo que hemos visto. Presente, lio, lieis, liei, liomen, liete, liusi. El imperfecto, elion, elies, elue, elue. Pero claro, aquí el problema o la diferencia es que la terminación es on, es omenete, on, ¿verdad? Entonces no suena tan raro elie, ¿verdad? Y lo mismo en el futuro, liso, liseis, lisei, lisome, lisete, lisusi. En cambio, en el auristo sí, suena raro. Eh, Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elisate, Elisa. Pero fíjense que lo mismo pasa en el perfecto. Lélica, lélicas, lélique. Lelicamen, lelicate, lelicasi. Lélica, lélicas, lélique. Ahí cambia. ¿Ven? La terminación. Perdón, ya está. Eh, bueno, entonces ya hemos visto el presente, el imperfecto, el Gracias. futuro y el aoristo. El presente y el futuro son muy similares. Lo único que tienen de diferencia es que el futuro añade una sigma antes de la terminación. Lío, en el futuro liso. Lieis, futuro liseis. Liei, futuro lisei. Liomen, futuro lisomen. Liete, Ujú. futuro lisete. Liusi, futuro lisusi. Entonces, esos dos son muy, muy similares. Y el imperfecto y el auristo también son muy similares. ¿Ven? Las dos llevan aumento. Elion, Aumento. Elios. Y Elisa, Elisas, Elise. Y las terminaciones, pues la característica del auristo es el sa. Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elisate, Elisa. ¿Mm? Bueno, es vamos, la conjugación del aoristo. Eh, en todos los verbos es la misma terminación, todos los verbos. Lo que pasa es que, bueno, algunos pueden tener algún cambio, ¿verdad? Pero si no sabemos el verbo regular, pues podemos prácticamente descubrir todos los auristos, ¿verdad? Y distinguirlos del imperfecto. El imperfecto es elion, elies, eliue, eliomen, eliuete, elion. El auristo elisa, elisas, elise, elisamen, elisate, elisan. Bueno, después vamos a ver el pluscuamperfecto, ¿verdad? Que es el perdón, el Pos. antecopretérito. Antecopretérito, Antecopleteo. sí. Que lleva aumento, ¿verdad? Y luego lleva una duplicación, pero que la tiene también el perfecto, ¿verdad? Perfecto y pluscuamperfecto llevan duplicación. El perfecto no lleva aumento y el pluscuamperfecto sí. Entonces, están salteados los que tienen aumento. Aumento. El imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto. Y también están salteados los que no llevan aumento. El presente, el futuro y el perfecto. Bueno, esto como para identificarlos en un marco más grande a los verbos, ¿verdad? Algunos verbos tienen lo que llamamos auristo segundo. ¿Sí? En el indicativo, el auristo segundo toma las terminaciones del imperfecto. Ojo, toma las terminaciones del imperfecto, ¿verdad? Pero es un auristo segundo. En los demás modos, toman las terminaciones, o sea, en el subjuntivo, imperativo, etcétera, toman las terminaciones del presente. El auristo
segundo toma las terminaciones del presente en el imperativo, en el subjuntivo, en el optativo, etcétera. En cambio, en el indicativo, toma las terminaciones del imperfecto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta característica hace importante que al aprender el verbo enunciemos presente, futuro, aoristo y perfecto. Y de esa manera, cuando nos aprendemos un verbo, nos aprendemos el presente y luego el futuro. ¿Cómo se dice el futuro? Por ejemplo, lío, el presente es lío, futuro liso, ¿no? El aoristo elisan, perdón, elisa y perfecto lelica. Todavía no vemos el perfecto, pero aquí está el perfecto, lelica, lelica. Bueno, entonces, cuando nos aprendemos un verbo, tenemos que decir presente, futuro, aoristo y perfecto. Y así ya sabemos conjugarlo en todos sus tiempos. Presente lío, futuro liso, aoristo elisa, El, perfecto, lelica. Pero así de todos los verbos, ¿verdad? En el caso del verbo eipon, ¿verdad? Eh, es un aoristo, ¿verdad? El verbo en presente es lego. Yo, ego, lego. Yo digo, lego, ¿verdad? En el futuro no se usa el verbo lego. Por ejemplo, si tengo el verbo lego en presente, lego, legeis, legoi, legomen, legete, legusi. Ese es el presente. Eh, en el imperfecto, elegon, eleges, elegue, elegomen, elegete, elegon. Así es el imperfecto. Sin embargo, en el futuro no se utiliza la raíz leg. Tenemos que cambiar de raíz simplemente porque no se utiliza en griego. Y la raíz es er. Entonces, el futuro es ero, ereis, erei, eromen, erete, erusi. ¿Por qué? Pues es un verbo irregular, pues, o es un verbo diferente el que utilizamos para el futuro. Pero para el auristo utilizamos otra raíz, eipon, eipon. Ah, pero fíjense, es eipon, es auristo segundo. ¿Cómo que es auristo segundo? Sí. Algunos verbos tienen un auristo que llamamos segundo. En el indicativo toman las terminaciones del imperfecto. Es auristo, pero toma las terminaciones del imperfecto. Entonces, aquí están las terminaciones del imperfecto. Entonces, el auristo segundo del verbo lego es eipon, eipes, eipe, eipomen, eipete, eipon. ¿Son terminaciones de imperfecto, Javier? Sí, son terminaciones de imperfecto. Pero el verbo es auristo, porque en el imperfecto utilizamos el verbo lego. Entonces, elegon, eleges, elegue, elegomen, elegete, elegon. Ese es el imperfecto del verbo lego. Pero en auristo utilizamos otra raíz y usamos las terminaciones del imperfecto. Ese es lo que llamamos auristo segundo, ¿verdad? Aquí el verbo eipon procede del verbo epo, ¿verdad? Eipon es él dijo, el verbo no es lego, el verbo es epo, ¿verdad? Pero no se usa en presente uso lego y en futuro también, perdón, en imperfecto también. El auristo primero pierde la característica S. Y el auristo segundo toma las terminaciones del imperfecto. Vamos a ver. El verbo eipon, eipo, en auristo segundo ya lo vimos, tiene las terminaciones del imperfecto, ¿verdad? Eipon, eipes, eipen, eipomen, eipete, eipon. Ya los habíamos visto. Oye, Javier, pero no tiene aumento. No, pues no tiene aumento. Bueno, sí tiene aumento, ¿verdad? Sí tiene aumento.
pero aquí se contrajo el aumento, ¿verdad? Porque el verbo es epo, el verbo es epo. ¿Y qué pasa si yo le aumento una e a otra e? Pues se contraen en ei, por eso está ahí eipon, ¿verdad? Bueno, pero lo más importante aquí es la terminación, que es la del imperfecto. Eipon, eipes, eipe, eipomen, eipete, eipon. Pero existe un auristo primero. Eipan, eipas, eipan, eipamen, eipate, eipan. Aquí se perdió la característica sigma del auristo primero. Normalmente se usa este auristo, pero se puede usar este auristo. Lo que pasa es que este auristo tiene aumento, por eso se contrajo en ei, pero perdió la sigma. Mm. Esa es la característica. Y en la tercera persona no dice eipen, sino eipan, igual que en la primera. Bueno, es raro usar el auristo primero, ¿verdad? Es raro usarlo. Lo normal es que se use el auristo segundo. Por eso cuando yo me aprendo el verbo lego, me aprendo lego ero eipon, ¿m? eh, leluca, el perfecto. Eh, bueno, eh, me aprendo presente, futuro, auristo y perfecto. Lego ero eipon eireka. Eireka es el perfecto. Sí. Por eso me lo tengo que aprender porque fíjense, lego es una raíz. Ero en el futuro es otra raíz. Eipon en el auristo es otra raíz. Lego ero eipon eireka. En el perfecto es otra. ¿Ven? Por eso, cuando me aprendo un verbo, me tengo que aprender, así como me aprendo un sustantivo y digo, por ejemplo, theos, theu, que fales, me aprendo el nominativo y el genitivo, o si es un adjetivo, por ejemplo, melas, megale, mega, o hagios, hagia, hagion, me aprendo masculino, femenino y neutro. Cuando me aprendo un verbo, me tengo que aprender presente, futuro, aoristo y perfecto, ¿verdad? Bueno. Javier, Aquí, sí, en el sí, auristo sí, primero viene de este de, también viene del ego, sí, Eipan, eh, sí, Eipan, del sí, ego viene sí, auristo primero. ¿Y cómo lo sí, tradujo? Lo, o sea, dijo, sí, Eipan, dijo, significan lo mismo exactamente. Yo y dije, en el tú auristo dijiste, segundo, Eipon también dijo también. también quiere Ah, decir ok, exactamente lo mismo. Lo único gracias, es, Javier. así que gramaticalmente se puede utilizar el auristo primero o el auristo segundo. Ahora, Sí, gracias, Javier. Está bueno eso. no todos los verbos tienen auristo segundo. Miren, la gramática esta de Penagos es una maravilla porque fíjense lo que trae. Cuando se trata de los verbos, ¿verdad? Que, que no son regulares o que tienen algún problema, me da una tabla de los verbos más usuales que llamamos irregulares. Eh, Estamos en la página, ahorita va a aparecer, ahorita va a aparecer. Entonces, bueno, pues yo cuando estaba estudiando griego, sí, me agarraba esta gramatiquita y me ponía a aprenderme caray, me ponía a aprenderme los verbos. Eh, no, disculpen, aquí está. Aquí hay varios cuadros de verbos que vamos a ver más adelante. No se inquieten mucho por eso. Vamos a ver.
porque son verbos que tienen una conjugación un poquito diferente. Aquí están adverbios que vamos a ver, aquí están las preposiciones que ya vimos en alguna ocasión. Eh, Aquí seguimos con algunos verbos irregulares. Cara, es que esta gramática no tiene una lista de verbos irregulares. Sí, sí, ya me acordé que esta es una edición más antigua que no tiene una lista de verbos irregulares. Pero yo tengo aquí esta misma gramática, también de Luis Penagos, pero sí tiene una lista de verbos irregulares. Aquí está, mis. Les voy a mostrar una página. ¿Bien? No sé si alcanzan a leer. Ahí está, presente, futuro, aoristo, perfecto, presente, futuro, aoristo y perfecto. ¿Cómo hay que aprenderse los verbos? ¿Verdad? Y entonces ahí están. Estos todos empiezan con A y trae varias páginas. Es la gramática de Luis Penagos. Nada más que esta es una más viejita. Yo creo que voy a buscar esta edición y se la voy a enviar. Bueno, eh, aquí está entonces el auristo primero y el auristo segundo. Y eso es lo que hay que aprender ahora, el auristo. Elisas, Elisas, Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elísate, Elisan. Pero el auristo segundo sería con otra, bueno, el auristo segundo, este no tiene auristo segundo, ¿verdad? Porque no todos los verbos tienen auristo segundo. Tiene este, que es el, ¿verdad? Pero hay unos verbos que sí tienen auristo segundo, como el verbo lego, ¿verdad? Fíjense que normalmente tienen auristo segundo los verbos más usados. Bueno, vamos ahora a aprender un poquito de vocabulario. Héteros, hétera, héteron. Eh, es un adjetivo, ¿verdad? Eh, o puede ser pronombre, ¿verdad? Héteros quiere decir otro, hétera, otra, y héteron, otro, en neutro. Entonces aquí tengo masculino, femenino y neutro. Eso me indica pues que es un adjetivo, ¿verdad? O un pronombre que puede tener masculino, femenino y neutro. En español, el espíritu rudo lo transcribimos con una H y entonces decimos hetero, ¿verdad? Por ejemplo, heterosexual. ¿Qué es un heterosexual? La persona a quien le gustan o le atraen las personas del otro sexo, heterosexual. Homosexual viene de homoios, homoia, homoion, que quiere decir las personas que le gustan o que son atraídas por otras personas del mismo sexo. Por eso homoios, que quiere decir igual, similar. No viene de homo hominis, ¿no? Eso quiere decir hombre en latín, ¿verdad? Homosexual sería aquel que le gustan los hombres, no, no. Homosexual es aquella persona a quien le gustan o le atraen las personas del mismo sexo. Homoios, ¿verdad? Y aquí es el contrario de homoios, es heteros, otro. El, el mismo quiere decir homoios, homoia, homoion, el mismo. Otro, diferente, heteros, hetera, hetero. Eh, eh, bueno, ya en español tenemos ese, pues esa la utilizamos siempre como un prefijo, ¿verdad? Heterosexual, eh, heteronomos, ¿cómo decimos? Heterónomo. Nomo es una ley, ¿no? Heteronomos quiere decir que es una ley otra, diferente, ¿verdad? O sea, una ley que me da otra persona, no es una ley mía,
autónoma, sino heterónoma, que me da otra persona o otra, o Dios, ¿no? La iglesia. Bueno, entonces heteros, hetera, heteron quiere decir otro, otra, otro. Y puede ser pronombre o puede ser adjetivo, ¿verdad? Otro cacahuate. Pues es un adjetivo. Cacahuate que es diferente de los demás, es otro. O dame otro. Ahí es pronombre, ¿verdad? Porque no estoy diciendo qué. Bueno, eti quiere decir aún, aún. Esa es una partícula invariable, ¿verdad? Eh, eh, es un adverbio. Yo lo considero un adverbio. Eti, aún. Zala, por eso es invariable. Pues, si fuera sustantivo, adjetivo, artículo, pues, se declinaría, ¿verdad? Si fuera un adjetivo. Pero los que no se declinan pues, son las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Bueno, entonces la siguiente es zalaza, zalaza, zalaces. Esto me dice que es de la primera declinación, ¿verdad? Pero con alfa impurísima. ¿Qué quiere decir eso? Que no se conserva la A en toda la declinación singular, sino que cambia a eta en genitivo y en dativo. Entonces, la conjugación sería thalassa, thalaces, thalase, cambió en genitivo y en dativo, y en acusativo thalasan, ya volví a la A, ¿verdad? Y thalassa en vocativo. Es esos sustantivos que les llamamos alfa impura, ¿verdad? Pero breve, o sea que cambia, se convierte a eta en genitivo y en dativo. Esto lo vimos cuando vimos la primera declinación, que les podríamos decir impurísimos. ¿Por qué? Porque no cambia toda la declinación singular de a eta, sino nada más genitivo y dativo. Ya sabemos que los sustantivos o los nombres de la primera declinación en plural, todos son iguales, todos llevan las mismas terminaciones. Thalasai, thalasón o thalason, thalathois, thalathus, perdón, thalathas, thalathai. Claro, yo estoy dudando mucho porque pues, no existe, esta palabra prácticamente no existe, ¿verdad? En plural, es lo mismo el mar que los mares. Por eso digamos, y además, bueno, es una proparoxítona. Por eso, cuando le añado una vocal larga, tengo que mover el Tan, acento. Thalaces. Entonces, el nominativo es thalasa, el genitivo thalaces, salace, ¿verdad? Porque añado vocales largas. Thalasan, el acento vuelve otra vez en el acusativo. Thalasan, thalasa. Bueno. Cagó, noten que tiene una apóstrofe sobre la alfa. Ese no puede ser un espíritu suave. ¿Por qué? Porque el espíritu suave se pone en una vocal cuando inicia la palabra. O si es un diptongo, pues se pone sobre la segunda letra, ¿verdad? La segunda vocal, pero no puede ir un espíritu suave después de una consonante. Entonces ese no se llama espíritu suave, es una apóstrofe que me indica que me comí una vocal, ¿sí? Es que aquí son dos palabras, kai y ego, y cuando los junto es ka go. Omití la y y la epsilon. La y
perdón, la iota la iota, y la la- epsilon. Y me quedó pero tengo que ponerle ahí un apóstrofe para indicar, pues, que me comí dos vocales. Entonces, eso quiere decir, y yo, ¿verdad? O pero yo, y yo o pero yo. Kairos, kairú, quiere decir momento u oportunidad. Este es de la segunda declinación. Genitivo, perdón, nominativo sigmático, toma la sigma, y el genitivo en U. Ya con eso, ya sé que es de la segunda declinación. Y sabemos que en la segunda declinación son casi puros masculinos. De la primera son casi puros femeninos. En la primera hay algunos masculinos, pero son muy poquitos. Casi todos son femeninos. De la segunda, casi todos son masculinos, ¿verdad? Entonces, kairos, kairú quiere decir momento, oportunidad. También se puede traducir como tiempo. Es una palabra muy teológica, ¿verdad? Es el tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el momento. Kairos, kairú. Kazemai es un verbo, quiere decir estar sentado. Kazemai. ¿Mm? Ya a partir de la próxima lección les voy a poner presente, futuro, perfecto. ¿Verdad? Perdón, presente, futuro, auristo y perfecto, cuando estén los verbos. Pero bueno, mejor todavía no. Ya que aprendamos los otros modos y a conjugar los verbos que terminan de otro modo, ¿no? Por ejemplo, este termina en mai. Pues, ¿de dónde viene esa terminación? No es lío o lego, es kazemai. Bueno, ya que aprendamos esos verbos, nos aprendemos a decirlos completos, ¿verdad? Con presente, futuro, auristo y perfecto. Kazemai quiere decir estar sentado. Kalos, kale, kalón. Bueno, si tengo tres terminaciones, me está indicando que es un adjetivo, ¿verdad? Masculino, kalos, femenino, kalé, neutro, kalón. Y esto quiere decir hermoso o bueno. Las dos cosas, hermoso y bueno. Kalos, calé, calón. Hermoso, hermosa, o bueno, buena. Y el calón en neutro. Si yo estoy diciendo que es un sustantivo neutro y quiero decir eh, un sustantivo neutro, por ejemplo, eh, neuma, neumatos, es neutro. Ah, pero es de la tercera declinación. Bueno, pero no importa. Es un neutro. Entonces, yo tengo que poner neumacalón, espíritu bueno. Neumacalón, ¿verdad? ¿Por qué utilizo el adjetivo neutro? Pues porque el sustantivo es neutro, ¿verdad? Si el sustantivo es masculino, por ejemplo, eh, Theos, Kalos, un Dios bueno. Theos, Kalos, un Dios bueno. O Gemera, Calé, un buen día. Gemera, Calé. Pues creo que así dicen, así es el saludo. Calemera. Cal, cal. Claro que en griego antiguo debería ser gemera. Cale, gemera. Pero como se juntan dos vocales, suprimo una y queda calemera, pero ya no pronuncio el espíritu ru, pues ya se juntó la palabra. Entonces, calemera quiere decir buen día, porque en el griego es femenino, día. Y luego los griegos leyeron esta eta como i, lo que se llama el iotacismo o itacismo, que es pronunciar esta vocal e, de sonido original como, era e, como i. Entonces queda calimera. Ahora que vayamos a Grecia, nos van a decir en la mañana calimera, buenos días o buen día, calimera.
Bueno, entonces kalos, kale, kalón es un adjetivo de tres terminaciones, segunda, primera, segunda. El masculino lo declino conforme a la segunda, el femenino conforme a la primera y el neutro conforme a la segunda. Luego tenemos el verbo aquí, katabaino, que es un verbo compuesto. El verbo vaino quiere decir ir o venir, tal cual. Y kata quiere decir hacia abajo. Bajo. Entonces, kata vaino quiere decir bajar. Aná vaino querrá decir subir, ¿verdad? Aná vaino, subir. Kata vaino, bajar. Bueno, malon, pues es un adverbio, quiere decir más, malon. Y otro adjetivo o pronombre, medéis, medemía, meden. Medéis, masculino, medemía, femenino, meden, neutro, ¿verdad? Nadie. Es, eh, es irregular, ya lo aprenderemos a declinar, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a lo bueno, ¿verdad? Vamos a traducir. Ahora, ¿qué tal si empiezas tú, Jerónimo? Sí, entonces, es eipate, tois, macetais, autú. Eh, ustedes, ustedes dijeron Exactamente, a los discípulos de él, a sus exactamente. discípulos. ¿Mm? Ustedes dijeron, ei pon, vamos a ponerlo, ¿verdad? Es auristo, eipon, eipes, eipe, eipomen, eipete, eipon. Auristo primero, eipan, eipas, eipan, eipamen, eipate. Ustedes dijeron, auristo segundo, auristo primero, eipete. Bueno, si nos aprendimos el lego, es elion, eliues, elue, eliumen, eliuete, elion. Ese es el imperfecto. Entonces, vemos que este es el auristo segundo porque tiene las terminaciones del imperfecto. En cambio, eipan, eipas, eipa, eipamen, eipate, eipan. eh, eh, el- el- bueno, con el verbo lego perdón, con el verbo lío es elízate, elízate, porque lleva aumento, elízate, pero decimos que el auristo primero pierde la sigma, ¿verdad? Por eso queda eipate, ¿verdad? Entonces, eipate es, ustedes dijeron, no es imperativo, no es imperativo, es auristo. Ustedes dijeron, tois, masculino, ¿verdad? Macetáis, caray. Macetáis es masculino. ¿Por qué tiene terminación ais? eh, macetais. Es lo que decía que algunos tienen esa, cambia un poquito, ¿no? La terminación, Es no será que eso. este es un masculino de Masculino, la primera. Masculino de la primera. Macetés, macetú. Masculino de la primera. Y decimos que eh, todos los de los sustantivos de la primera declinación en el plural son regulares, porque el nominativo es macetés, macetés, como kefale, macetés, macetú. Entonces es un masculino de la primera
Y en la primera declinación todos los plurales son iguales, o sea, son regulares, no cambian. Entonces, este es el dativo del plural de la primera declinación siempre, ¿verdad? Eh, aunque sean masculinos, ¿verdad? ¿No Y cambian, maestro, ahí? no Ahí no cambia, cambian. no, no. ¿Por qué? Porque esto es primera declinación, ¿ven? La primera declinación tiene siempre los plurales en ay. ¿Mm? Gemera y gemerón, gemerais, plutativo plural, gemeras, gemerai. Siempre tienen la misma terminación, aunque sean masculinos. En el singular, si cambia la terminación, es macetés, macetú, ¿verdad? En el singular, pero los plurales siempre tienen esa misma terminación. Por eso aquí es un poco chocante. Tois, masculino, macetais, femenino. Ah, sí, pero es que este es de la primera declinación. Entonces, los de la primera declinación, aunque sean masculinos, se declinan con la A, ¿verdad? Como si fueran femeninos. Bueno, esto lo dijimos cuando vimos la primera declinación. Decimos, la primera declinación son casi puros femeninos, pero hay algunos masculinos. Un caso es Macetes Macetú. Es un masculino, pero de la primera. Ahora bien, en plural se declinan todos, los de la primera declinación se declinan todos igual, como si fueran femeninos. Por eso me queda aquí el artículo tois y la terminación tais. Tois, macetais y autú. Esto quiere decir de él. Ustedes dijeron a los discípulos de él. ¿Discípulos de quién? Pues de él, de quien estemos hablando, ¿no? Eh, ahora, Patti, Heipate, heipate, no, 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 heipate, no tiene espíritu. hei- sí, heipate, joti, hoy, Hoy, macetai, hoy, hoy, es que tiene macetai, espíritu. ajoy, hoy, macetai, autú. Entonces, ei, eipate es igual que arriba, ¿no? Ajá. Dijeron, Ustedes dijeron. ustedes dijeron, y luego Joti es una pregunta, ¿no? ¿Qué? No. Sí, puede ser que, pero no pregunta. Ustedes dijeron que ¿Qué? Y luego Joy es el qué no, no, es el o los qué, artículo, es el artículo, no es pronombre. El artículo, los. Hoy jaita, los. los. Entonces, ustedes dijeron que los apóstoles, Macetai es discípulos. digo, los discípulos, ustedes dijeron que los discípulos de él, Muy bien, pero esto no tiene sentido. Ustedes dijeron que los discípulos de él, más bien falta un verbo. ustedes dijeron que son los discípulos de él. Por ahí debe ser. Eso debe ser. A ver, vamos a ver Mateo 23, 27, 13. 27, 13. Dice, por lo que Pilato le preguntó, ¿no oyes cómo declaran en tu contra? Ah, caray. Ah, es que esto es 26. No, es 27. Mateo 20, 20.
27, 13. No, no. Miren, puse ahí bien elegantemente la referencia y no corresponde. Bueno, bueno, no voy a perder el tiempo en buscarlo. No corresponde con lo que está aquí escrito, pero hemos hecho una traducción donde falta el verbo, ¿verdad? Ustedes dijeron que, ustedes dijeron que, o bien dos puntos. Ustedes dijeron dos puntos. Los discípulos que de son, él, sí, sí, somos discípulos de él, o los discípulos de él somos los, me imagino que eso es, ¿eh? No, no me acuerdo exactamente el contexto, pero aquí me van a decir ustedes, oye, ya tenemos verbo aquí, sí, pero este es, ustedes dijeron ujú, que, y aquí le falta el verbo, los discípulos de él que son los discípulos de él, yo creo, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar cuando falta el verbo es que es el verbo ser. Bueno, eh, Jerónimo, Sí, eh, luego sigue jo de Eipen autois. Entonces ahí sería, es un auristo, ¿qué es? Auristo segundo, exactamente. ¿verdad? Auristo segundo. Ese dev dice que a veces no, pues no. No, Puede ser mejor. Ujú. eh, Eipen, entonces, Eipen es Eipen, Dijo, dijo, dijo. Ujú. dijo, dijo, dijo a ellos, es Exactamente. a ellos, Ah, autores. dativo plural, ¿verdad? A Eh, ellos, dativo plural masculino. Entonces dijo a ellos, ¿quién? Él, sí, ¿verdad? él, Él, fíjense que él, aquí está usado el artículo jo como pronombre, eh, como pronombre él. ¿Mm? Debería ser autos de eipen autois. eh, pero, pero está jo, no sé por qué. El de puede ser adversativo aquí, podría tener este sentido, Jerónimo, pero él les dijo, pero aquí dice, él él les les dijo, dijo, pero él pero él les dijo. les dijo, Bueno, hay que ver el contexto, ¿verdad? A veces ese de tiene un matiz tan ralo que no, no hay que traducirlo, pero a veces sí es una adversativa, ¿verdad? Pero a Patty, voy. Genómenos de epi, tu, totu, topu, eipen, autois. ujú, Genómenos es verbo, no es de llegar a ser. exactamente, es el verbo gignomai, gignomai. Y aquí está en participio, ¿m? En indicativo, en participio. En participio, sí. Entonces, es participio, Será como un el presente. es un auristo, ¿verdad? El que fue, el que fue un auristo, el que fue del verbo ser, el que existió, el que fue de, Pero, de, espero, sí, ¿no? Es un ajá, adversativo.
pero epi sobre, Ajá. y luego tú es él. ¿Tú No, en qué caso está? está en genitivo. Genitivo, muy bien. Y topu Topu, pues también es genitivo. también es genitivo. Es Y topos, topu. ¿Qué quiere decir topos, topu? Lugar, no es Lugar. perdón, Jerónimo, es lugar, ¿verdad? lugar. Entonces, eh, eh, epitutopu, epitutopu, ¿qué quiere decir epi? es sobre. Bueno, Es si está en sobre, genitivo, es sobre, ¿no? es Sobre, una preposición de tres terminaciones, puede ser genitivo, dativo o acusativo. Epi. ¿Y qué quiere y aquí decir estamos en genitivo. genitivo? Epi con genitivo quiere decir a, hacia, a o hacia. Perdón, perdón. Sí, sobre o a o hacia, en genitivo. Entonces, eh, a el lugar, a el lugar, Dijeron dijeron, o dijo, eh, no, sí, dijo, es dijo. Eipen, Eh, es Auristo segundo, Auristo segundo. Eipon, eipes, eipe. Eipen. ¿Mm? Dijo Entonces, él dijo, autois, a ellos, a ellos. Entonces, al lugar o en el lugar, dijo a ellos. a ellos. Y genómenos es, fíjate lo que va a ser, estando, estando en el lugar, les dijo. Les dijo, Estando en el lugar, les dijo. lugar, Vamos les a ver dijo. cómo traducen estos señores. Lucas 22:40. Dice, cuando llegaron a ese lugar, les dijo. Cuando llegaron a ese lugar, les dijo. ¿Sí? Pero en griego dice llegando. Llegando al lugar, Les tu dijo. topu, sí, al lugar les dijo. Bueno, Jerónimo, Sí. Luego sigue, es, es 22:40, ¿verdad? Ese ya, no, no, el ese ya que fue tu sigue 40. es, Es es 20. o de Pilatos, Eipen, pros tus, argiereis, kai, tus, oculus. Muy bien. Es 23:4, ¿verdad? Entonces, eh, dice otra vez que ese D puede ser Sí. como Eh, algo así, puede ser pues se puede adversativa, adversativa. pero conviene no Pilato, traducirla, conviene no traducirla al final del enunciado, ya que tengamos el enunciado traducido, podemos valorar si vale la pena o no traducirlo como adversativa. Pilato dijo, Exactamente. Pilato Pilatos, pues es su nombre propio. eh, ¿Eh? Otra vez, fíjense, dijo, el Pilatos, aquí está el Pilatos, jo como si fuera pronombre. El pronombre de tercera persona es autos, autos, él, Pilato, ¿verdad? Pero se puede usar el artículo nada más, ¿verdad? El Pilatos, el Pilatos Pilatos, y dijo
Dijo, es Auristo primero, sí. Auristo segundo. Vamos a No, verlo. Auristo segundo, porque tiene las terminaciones del imperfecto. Elio es Elie, ahí está. es segundo, ¿verdad? Ujú. Dijo, Auristo segundo. Jo El Pilatos, Pilatos dijo, pros es una preposición hacia, ajá, que puede ser, o hacia es una preposición que rige, que puede ser acusativo, sobre todo ese pro o pros. Pros a los argiereis o a los que sacerdotes o sumos sacerdotes. sí, sí. Argi quiere decir jefes o sumos, ¿verdad? Y hiereis quiere decir sacerdotes. Eh, Como nada más había un sumo sacerdote, parece que cada año cambiaba, pero sumo sacerdote había uno. Entonces, no conviene leer aquí sumos sacerdotes, Nomás a porque los sacerdotes, eh, habría que traducir el argi como jefes de los a los sacerdotes. jefes. Sí, creo que ahora han traducido así varios autores, ¿eh? Jefes de los sacerdotes en vez de sumos sacerdotes, que no queda. Pero también se puede, algunos dicen, no, es que precisamente como cada año se cambiaba de sumo sacerdote, había un grupo de sacerdotes que ya habían sido sumos sacerdotes, y esos eran los jefes, ¿no? Los que mandaban. Y se les puede llamar los sumos sacerdotes, aunque no todos eran el sumo sacerdote ese año. Pues, también se puede Entonces sería traducir, ¿cómo? como jefes, Sí, a los jefes. yo prefiero traducir jefes de los sacerdotes, pero Muy bien. la traducción sumos sacerdotes, pues también es válida. A los sumos sacerdotes, dijo a los sumos sacerdotes, Es esa que viene siendo como turba, maestro. sí, Entonces, creo que ese es. Y y a las muchedumbres o turbas, podría ser. sí, a las muchedumbres existe en plural, ¿verdad? Acusativo plural. ¿Por qué aquí también está en acusativo plural? Porque la preposición, ¿verdad? La preposición me pide que sea acusativo. Bueno, en realidad, ah, eh, pros, a ver, anti, epiperi, para pros, tipo, es una preposición que puede tener tres terminaciones, ¿verdad? Genitivo, dativo y acusativo. Pero bueno, ya hemos dicho que con acusativo indica dirección, ¿verdad? Sí, Entonces, a o hacia, y aquí dijo a los jefes de los sacerdotes y a las multitudes. multitudes. Está en acusativo, ¿verdad? Sí, No en dativo, porque si yo tendría la tentación de traducir, de poner esto en dativo, porque a quienes dijo a los sumos sacerdotes y a las multitudes, entonces debería ser en dativo. No, porque la preposición, ¿verdad? Quiere decir sí, a si le pongo acusativo después. Entonces, dado que está aquí la preposición, el complemento lo tengo que poner en acusativo, ¿verdad? Dijo a los jefes de los sacerdotes y a las multitudes. Así. Aquí dice que hay que usar el diccionario para este siguiente enunciado, pero yo creo que ustedes no necesitan diccionario. Ay, maestro. A ver, Mateo de Yotas. 17:12. 17:12. A ver, lo leo. Sí, Lego de Jimín, Joti, Elías,
Ede, Elsen, Kai, Uk, Ep- Epe- Epe- Epegnosan, Nada más. Epegnosan, Exacto. Epegnosan, Epegnosan, Autón, Alá, Epiesan, A ver otra vez. Epoiesan, Ujú. Epoiesan, en Auto, Josá, sí es Josa. Josá, ¿no? Josa. Josa, Josa, Esel, Eselesan, Muy bien. Eselesan. Muy bien. A ver. Entonces, Entonces, Lego es de, digo, yo digo, sí. yo Digo digo de, Jimín no es ustedes, exactamente en dativo, ¿verdad? Digo a ustedes. Y a aquí ustedes, ya podemos traducir el de, ¿verdad? puede Pero ser, yo les pero, digo. pero yo les digo Ujú. que Exactamente. Elías y luego Ede es nombre, no, ¿verdad? No, Elías, esto quiere decir ya, ya. Ya, Ujú. Elsen, Elten, Elsen es verbo, exactamente, es un verbo de que está en indicativo presente exactamente. No, no, es un auristo. Oh, Es el, por la ese, C, no, por la no, teta, ¿no, verdad? no, 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 no. Es un auristo, está raro. El verbo es erjomai, Ah, oh, no, erjomai. En presente no lo ibas a dar, porque sí, lo que pasa es que en el auristo cambiamos otra vez de de verbo, raíz, cambiamos de verbo. de raíz. Entonces, el auristo es el zen. Pero Y dime, ahí es el, tercera persona de, exactamente. Dime, este, dijo, el singular, tercera persona del singular, dijo. Pero ahora dime, ¿es auristo primero o auristo segundo? segundo, Es auristo segundo porque tiene por la la terminación terminación, de imperfecto. Entonces, sí, fue, fue del verbo ir, ¿verdad? bueno, O del verbo venir, porque erfomai quiere decir ir o venir. ir o Entonces, venir, pero yo les digo que que Elías Elías ya, ya fue, ya fue. ya vino. ya Exactamente, ya vino, vino, ya ya vino. vino. Y no es un A ver, verbo este es un auristo verbo. porque tiene Auristo. aumento, tiene ese, tiene, perdón, San, sí. perdón, Tiene san, es la terminación sí, típica del es auristo. auristo, Elisa, Elisas, Elise. sí, Elisamen, Elise, Sate, sí, Elisan. San, tercera persona del y plural. tiene aumento. Y tiene aumento. Entonces, ¿pero qué No, verbo es? pero ¿cuál es el aumento? La, no es, es parte del verbo, Es que aquí está la del verbo, preposición gignosco. y el aumento es Gignosco. el que tiene acento, Ese es el aumento, porque el el aumento, aumento, si el verbo está compuesto de preposición y verbo, el aumento se pone entre la preposición y el verbo. Ese es el aumento. ¿Sí? La preposición es sí, epigignosco, pero aquí en auristo es epegnosan, y el verbo es conocer. Ahora, ¿cómo traduces? conoció, No, porque es singular. Epegnosan. conocieron,
Ellos lo sí, reconocieron. exactamente. Eh, Ahora vamos a ver el verbo regular, ¿verdad? Elisas, Elisa, Elisas, Elise, Elisamen, Elisate, Elisan, San, Ellos, ellos. Entonces, aquí, ellos conocieron, pero y exactamente. la primera, la preposición, digo, Ah, esa, ep- sobre conocieron, o sea, reconocieron reconocieron y no reconocieron. O pues, si quieres, nada y más no, puedes poner conocieron y no conocieron. y no lo, y no lo conocieron. Ah, Autón es a él, exactamente. ¿En qué caso está? está en este dativo, No. Es que ya, fíjate cómo te guiaste por el español. ¿Reconocieron a quién? Ah, pues a él. Ah, pues entonces dativo, ahí, ¿verdad? Pero no, sí, porque aquí ese es el objeto directo de conocer. ¿Qué es lo que ellos conocieron? a Elías, Exactamente. ¿no? A él. Pero aquí ya no me dice A Elías, él, me dice a él, a el él, pronombre. Pero no sí, lo conocieron. Es el objeto pero no lo directo. conoce, Sí, es el objeto directo, porque lo que no conocieron es esto. fue a él, sí, En español le ponemos a él y por eso tú dices a él, pues es en dativo. No, es en acusativo porque es el objeto directo. directo, Y aquí el kai, fíjense que quiere decir le, pero, sí, pero no, pero yo les digo que Elías ya vino, pero no lo conocieron. no lo conocieron, Y entonces ese kai quiere decir pero. Pero pero, también se puede decir y. Pero yo les digo, Elías ya vino y no lo conocieron. Pero queda mejor, ya vino, pero no lo conocieron. Alá, también espero, ¿no? sí, pero más suave que pero. Sí, no, y Más, no ¿cómo? más, exactamente, sí. Más o sí, no. Epoyesan. A ver, Ahí es un verbo y es, ahí sí es auristo, ¿no? es auristo. Es auristo Auristo y tiene regular. aumento y tiene sa. Ujú. Y el San, verbo es, po- ajá, poi, polleo, 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 polleo. Es el verbo hacer, polleo. Poyesan, ellos hicieron. Sino, hicieron en hicieron auto, en auto, en él, ¿no? en él, sí, muy bien. Claro que en la traducción yo podría a él, ¿verdad? Hicieron A a él, él. Aquí no es objeto directo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hicieron? Ah, pues no ha dicho. ¿A quién lo ujú, hicieron? A él. Es a objeto él. indirecto. ¿Ya? Por eso está en dativo. Y además la preposición en exige que lo que sigue esté en dativo. Ujú. Entonces, sino que hicieron a él, Josa quiere decir cuánto, cuánto, celesan. Este es el verbo querer, desear, celo, celo, Sí, querer o cuanto desear, quisieron. exactamente. Y está en auristo, por la terminación Sí. san. Y esto, Y está el aumento en el acento, ¿no? no, ¿Dónde está el no. acento? Lo que pasa es ¿Cambió? que no, es que no tiene preposición. No tiene preposición. Es un regular, un auristo regular. Es un auristo regular.
pero eh, El la, aumento a ver, es que cambió. el verbo es celo, Sí. celo, sí. No, bueno, es que no lo hemos estudiado, pero es que aquí es eh, porque el verbo es celo, pero el aumento no hace con épsilon, sino con eta, ¿sí? Esa es la diferencia. El aumento está con eta y no está con épsilon. Ese es el problema. Pues yo creo que es una simple irregularidad, ¿verdad? Que hace, porque estoy viendo el diccionario, ¿eh? Y sí hace el auristo lo hace con eta en vez de con épsilon. Pues no sé por qué, ¿verdad? Pero aquí es un auristo, está muy claro, tercera persona del plural, y este, en vez de ser épsilon, es eta. Quisieron. Entonces, hicieron con él o Lo hicieron a que él quisieron. cuanto quisieron. Entonces, ¿cómo quedó, maestro? Pero yo Digo, les digo pero yo les digo dos puntos. que Puede ser que, o simplemente dos puntos. Pero yo les digo, Elías ya vino, el, pero no lo conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. ¿Sí? Hicieron con él cuanto quisieron. Bueno, eh, vamos a cambiar un poquito a la metafísica. No, mejor no. Mejor les adelanto un poco de la siguiente lección. Eh, maestro, ¿me podrías hacer favor de enviar la lección 16? Es que esa ya la borraste o se te borró. yo ahorita la mando. Ahorita la Gracias. mando. Bueno, ahora vamos a adelantar, que la próxima clase lo terminemos, el perfecto y el pluscuamperfecto, ¿verdad? El perfecto, les decía, lleva lo que se llama aumento. ¿Qué es el aumento? El aumento es la primera letra de la raíz del verbo, más una épsilon. ¿Ah? Entonces, el verbo es lui, el aumento será le, ¿verdad? El aumento va a cambiar siempre porque la primera letra del aumento va a ser la primera letra de la raíz, ¿va? Más la vocal épsilon. Entonces, se llama aumento porque el aumento, perdón, se llama duplicación, perdón, duplicación, porque estoy duplicando la primera sílaba de la raíz, la estoy duplicando. Nada más que tomo la primera consonante y le aumento la épsilon. Se Te llama, quedaste pausado, maestro. ah, caray, ya regresé, ya regresé. Jerónimo, Es Se les que toca ya. aquí, ¿qué pasó? Ya, es que te fuiste, maestro, Sí, cuando empezabas a dar la clase. me fui. Ah, cuando empezaba a dar la clase.
No, no, Este, esta lección, esta última, nada más la empezaste. es que yo creo que con las lluvias se nos altera Sí, la internet. El perfecto, ¿verdad, maestro? Nos Sí, hablaba del perfecto sí. Vamos a ver el perfecto. que lleva el aumento, dice. Ahí está. Entonces, ¿lo están viendo ahorita en la pantalla? no, Ahora sí ya. ya, Ahora sí. Bueno, ya. el perfecto lleva lo que se llama duplicación. Duplicación. ¿En qué consiste la duplicación? En que tomo la primera consonante de la raíz y le añado la letra épsilon, ¿verdad? La primera letra de la raíz y le añado la letra épsilon. En el caso del lío, pues el aumento va a ser le, no, perdón, la duplicación va a ser le. ¿Mm? Dependiendo del verbo, ¿verdad? Tomo la primera consonante de la raíz verbal y le añado la letra E, y esa va a ser la duplicación. En las gramáticas le llaman reduplicación, pero no sé por qué le llaman reduplicación, es nada más una duplicación. Bueno, el caso es que el perfecto lleva duplicación, ¿verdad? Y luego la raíz del verbo y luego las terminaciones ka, kas, que, kamen, kate, kasi. ¿Mm? Es como el auristo, ¿verdad? Pero el auristo, la terminación es sa, sas, se. Ojo, aquí también cambia. Sa, sas, se, samen, sate, san. Es un poco diferente, pero similar al auristo. La terminación es ka, kas, que, kamen, kate, kasi. Y la pronunciación es así: lélica, lélicas, lélique, lelícamen, lelícate, lelícasi. ¿Por qué moví el acento? Porque esa es una proparoxítona. Y sí puedo tener proparoxítonas, ¿verdad? Lélica, lélicas, lélique, pero no puedo tener sobresdrújulas. Entonces yo no puedo seguir acentuando aquí y decir lélicamen, lélicate, lélicas. No, 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 porque no existen las sobresdrújulas en griego. Solamente esdrújulas. No, no hay sobresdrújulas, solamente esdrújulas, es lo máximo. Por eso aquí tengo que mover el acento. Lélicamen, porque aumenté dos sílabas, ka, men. Aquí nada más aumenté una sílaba. Entonces puedo decir lélica, lélicas, lélique, pero aquí aumento dos sílabas, tengo que mover el acento. Lélicamen, lélicate, lélicasi. Y así se lo aprenden. Lélica, lélicas, lélique, lélicamen, lélicate, lélicasi. Son las terminaciones del perfecto. ¿Y qué quiere decir perfecto? Perfecto en español le llamamos antepresente. Antepresente. Es una acción que también es del pasado, está antes del presente, ¿verdad? Eh, pero no es el pasado simple, yo comí, ni el pasado copretérito, yo comía, sino es una acción que se ha realizado antes del presente, pero que de alguna manera sigue teniendo efectos. Eh, es el famoso yo he comido, yo he comido. ¿Mm? En francés, en inglés, en alemán, el pasado simple, el auristo, prácticamente no se usa hablando, ni en España, ¿eh? Yo comí, yo dije, no, yo he dicho. Ha dicho mi madre que en México decimos, mi mamá dijo, en España dicen, ha dicho mi madre, ha dicho. Es decir, utilizan el perfecto, mal utilizado, mal utilizado. El perfecto es una acción hecha en el pasado, pero cuyos efectos siguen presentes, ¿verdad? Ese es el sentido del antepresente. Y para eso sirve y para eso se utiliza. En griego sí se utiliza mucho el aoristo, el imperfecto y el perfecto, como en español de México, que sí sabemos hablar español. Pero en inglés ya no se usa el pasado simple, se utiliza el, passé co- el, el pasado compuesto que le llaman, ¿no? El passé composé en francés también.
yo he dicho, mi mamá ha dicho, yo he comido, yo he venido, etcétera. Bueno, este, esta es la función del perfecto, ¿verdad? Y la función del pluscuamperfecto es el antecopretérito. Fíjense cómo en español tiene sentido. El pretérito es una acción pasada. El copretérito es una acción que se hizo junto con una acción en el pasado, ¿verdad? Yo dormía, comía, jugaba, estudiaba. Ese es el copretérito, ¿verdad? Son acciones que se hacen junto a otras acciones en el pasado. Pero el antecopretérito es una acción que se hizo antes del copretérito. A ver, si el copretérito es yo desataba, es el copretérito, una acción antes del copretérito, yo había desatado. Por eso se llama pluscuamperfecto. En español, antecopretérito, antes del copretérito. Y bueno, se distingue por el había. Yo había, tú habías, él había, como verbo auxiliar, ¿verdad? En español. Yo había desatado, ¿verdad? Ahora, el pluscuamperfecto lleva duplicación, ¿ve? Lo mismo que el perfecto. ¿Mm? Aquí, como la raíz comienza con la lambda, la duplicación va a empezar con lambda. Aquí también se utiliza la misma duplicación. Va a empezar con lambda y luego la épsilon, ¿verdad? Pero también lleva aumento, ¿verdad? Entonces la raíz nada más es li y todo lo demás es aumento, duplicación y terminación. Las terminaciones, bueno, el aumento siempre es e, la duplicación siempre es le y la terminación es la que cambia. Que es kei, keimen, keite, kesan. Que es kei, keimen, keite, kesan. ¿Mm? Aquí parecería oristo con la terminación san, sí, pero el que, la terminación que, pues me está indicando que es un pluscuamperfecto, ¿verdad? La letra fundamental de esta terminación es la capa, ¿verdad? Que la tienen siempre. Bueno, entonces tiene aumento, tiene duplicación y tiene su terminación especial. Se llama pluscuamperfecto. Si lo vemos en el cuadro de la gramática, ya terminamos con estos tiempos, terminamos el modo indicativo, ¿verdad? El modo indicativo del verbo regular, bueno, del verbo más común, ¿verdad? Ahorita vamos a ese, ya vamos a llegar, aquí está, aquí está. Lo voy a hacer un poco más chico para que vean ustedes el, el, la distribución. Aquí está el modo indicativo, esa es la voz activa. Nos falta después la media y la pasiva. Pero primero, antes tenemos que ver los demás modos. Indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Pero ya vimos todo el indicativo. Presente, liso, lises, lise, liseme, lisete, lisusi. Imperfecto o copretérito, elion, eliues, eliue, eliuemen, eliuete, elium. Futuro, liso, liseis, lisei, lisomen, lisete, lisusi. Auristo, elisa, elisas, elise, elisamen, elisate, elisan. Perfecto, leluca, lelucas, leluque, lelucamen, lelucate, lelucasi. Pluscuamperfecto, el eluque, el eluqueis, el eluquei, el eluqueimen, el eluqueite, el eluquesan. Eh, Presente, futuro y perfecto no llevan aumento, ¿verdad? Lio, liso, leluca, no llevan aumento. Imperfecto, auristo y pluscuamperfecto sí llevan aumento. Y los dos últimos, perfecto y pluscuamperfecto, llevan duplicación. Leluca, lelucas, leluque, lelucame, lelucate, lelucasi. El eluque, el eluqueis, el eluquei.
¿sí? Llevan duplicación y el pluscuamperfecto lleva también aumento. Bueno, y lo mismo vamos a tener en la voz media, ¿verdad? Eh, el, el presente no lleva aumento, el imperfecto sí, el futuro no, el auristo sí, el perfecto no y el pluscuamperfecto sí. El perfecto y el pluscuamperfecto llevan duplicación, ¿verdad? Eso se va a repetir. Por eso, si nos aprendemos bien la voz activa del verbo, pues todo se nos va a facilitar, todo, ¿verdad? El chiste es, bueno, cuando no tengan mucho trabajo, 2, 3 de la mañana, y bueno, pues se levantan, cogen su tablita esta de la gramática griega y se ponen a repasar el verbo, ¿verdad? Y eso les va a hacer mucho bien porque, vamos, sabiendo el indicativo, en cierta forma ya saben todos los demás modos y también la voz media y la voz pasiva. Pero bueno, lo primero es aprenderse el indicativo de la voz activa. Indicativo. Bueno, entonces aquí tienen ya el perfecto y el pluscuamperfecto, ¿verdad? La próxima clase vamos a ver algunas notas sobre tanto el perfecto como el pluscuamperfecto, pero en realidad, digamos, no tienen mucho misterio. El perfecto lleva una duplicación con su terminación cacasque, camencatecase. El pluscuamperfecto lleva duplicación y aumento. El eliuque, el eliuques, el eliuque, el eliukeimen, el eliukete, el eliukeisan, con su, digamos, con su terminación característica de la capa, ¿verdad? Los dos, el perfecto, pero el perfecto con cacasque, casi, y el pluscuamperfecto con que, queskei, keimen, keitekesan. Bueno, ya con esas características los pueden, digamos, estudiar, pero bueno, lo interesante es lo que viene a la hora de traducirlo, ¿verdad? Eh, digamos que ya le pegamos al ver, ya le pegamos al ver. Nos falta, desde luego, mucha panorámica, revisar todos los modos y la voz activa y pasiva y media, y luego los verbos que se conjugan de una manera un poco diferente, pero repasando, si ustedes se saben este verbo en la voz activa, en el modo indicativo, ya tienen el ABC, ¿verdad? Del verbo. Como les decía, del artículo, aprendas el artículo, joje, tojo, jaita, tutes, tuto, ¿verdad? Conviene que se lo aprendan porque así eh, van a poder maliciar o a comprender en qué caso, número y género están los sustantivos. Si se sabe el artículo, pues sí, pueden digamos, dar una gran ventaja a la hora de comprender el sustantivo. Pero bueno, lo mismo les recomiendo ahora con el verbo. El modo indicativo de la voz activa, apréndanse. Aprendan. ¿Cómo ven? Muy bien, Bien, maestro. maestros. Fieles Perfecto. hasta la lección 100. Ya llegamos hoy a la 20. Sí, hay veces a las 100, Ya nomás nos faltan 80. nomás. Quería Bueno, decir, ya. a ver si A ver. le encargo a Penagos, al ¿Quieres librito de la? Penagos. Sí, voy a buscar la nueva edición, porque esta Sí, no me por fijé, favor. que es una edición más antigua. Es que la tenía la nueva, pero la perdí, no sé por qué. Y luego un amigo me dijo, mira, yo la tengo. Sí, pero es una edición más vieja. Pero debe existir, debe estar ahí en la internet. Y te mando la lección 19, ¿verdad? ¿O cuál? ¿Me dijiste la 16? 16, maestro, por favor. Sí. 16, Bueno, que ya se borró. bueno, bueno, pues, este, bueno, ¿qué más cuentan? ¿Qué Pues más Ya dice? traducimos buen pedazo, ¿verdad?
Pati. Ya somos unos duchos para. Ahora sí tradujimos a San Mateo y San Lucas, Pues ustedes, ¿sí? pero sí están adelantados, sí están adelantados. Yo tengo, Ahora Pues ya Mateo. 5 años, maestro. tengo clase de griego con un grupito de allá, con los adultos mayores. Estamos en el segundo cuatrimestre y sí hay diferencia, porque ustedes pues ya han hecho más, Ya, ya más han hecho más. cursos. Sí, por eso también no les tengo muchas consideraciones. Yo que, vamos a ver, se nos acabó el tiempo, vamos a ver otra lección, que finalmente ya las habíamos visto antes, ¿no? Sí, no me acuerdo hasta cuál llegamos.